Saludos, bienvenidos. Hoy es martes 22 de febrero, día en el que Nueva Zelanda está viviendo las consecuencias del último terremoto. Además, también nuevas muertes en Libia. Enseguida se lo contamos. Y comenzamos con el diario El Mundo. El régimen de Gaddafi se desmorona entre los sectores de violencia salvaje. Y lo vemos en foto de portada, uno de esos casos ocurridos en el país libio. Las fuertes imágenes no lo reflejan. Además, Aguirre hace frente al cáncer y promete dar guerra en 10 días. Y continuamos. Prejubilaciones falsas. La Junta tapó un intento de colar a 31 intrusos en un ERE de la base de Morón. Y más noticias. Segundo gerente de urbanismo de la ERA de Monteseirín, imputado por Mercasevilla. Conocemos ya los titulares más destacados del país. Gaddafi bombardea las revueltas. El líder libio lanza el ejército contra los ciudadanos mientras el régimen se desmorona. Los militares atacan varios objetivos desde cazas y helicópteros. Las avenidas de Trípoli y Bengasi se cubren de cadáveres. Políticos y jefes militares dejan sus puestos. Y lo vemos reflejado en la foto de portada. Los grupos de manifestantes se desplazan por la ciudad de Bengasi. Además, la protesta marroquí se tiñe de sangre en el Rif. Mueren 5 jóvenes en la región más rebelde de Marruecos. Los manifestantes quemaron o dañaron 33 edificios oficiales en todo el país. Y Aguirre será intervenida hoy de cáncer de mama. Me presentará a las elecciones, el pronóstico es bueno. Y Tejero, si hay un apagón, hagan fuego. El Congreso hace públicas sus actas secretas del 23F. Además, 2.500 científicos se quejan por carta al gobierno por el recorte de I+D. Y otras noticias que conocemos ahora del diario ABC. Aviones de guerra contra la revuelta. Los opositores controlaron el este de Libia tras una jornada con 250 muertos en las que Gaddafi atacó con aeronaves a los manifestantes. Y más noticias. Será operada hoy en Madrid. Un tumor aparta a Esperanza Aguirre unos días de la política. Fraude por la venta de suelo. La juez imputa al gerente de urbanismo por Mercasevilla. Además, otras noticias ocupan la actualidad del día, se las contamos en titulares. Más novedades sobre el caso de los EREs irregulares. Al parecer, la base militar de Morón tuvo un expediente de regulación de empleo con 31 intrusos. El Partido Popular pide explicaciones urgentes. Y el déficit comercial español aumentó en 2010 el 4,2% respecto a 2009 y sumó 52.283 millones de euros debido fundamentalmente al incremento del déficit energético. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anuncia que se retira temporalmente de la vida pública tras habérsele detectado cáncer de mama. Y nueva sesión en el juicio por la pequeña onubense Mariluz Cortés. Un agente asegura que Santiago del Valle estaba obsesionado con Mariluz. Se lo anunciábamos al comienzo, los supuestos expedientes de regulación de empleo fraudulentos podrían ser solo la punta del iceberg del escándalo de la Junta de Andalucía. Es lo que podría deducir tras el surgimiento de nuevas pruebas. El Partido Popular sigue pidiendo explicaciones y exige una investigación urgente. Surgen nuevas pruebas que apuntan a que el caso de los supuestos seres irregulares de la Junta de Andalucía es tan solo la punta del iceberg. Una empresa que opera la base militar de Morón solicitó a la Junta la tramitación de un expediente de regulación de empleo. La Inspección de Trabajo revisó el listado inicial de 150 afectados por este ERE, detectando entonces hasta un total de 31 personas que no debían aparecer por tratarse de antiguos empleados de la base, sin contrato activo en el momento. El Partido Popular no cesa en volver a pedir explicaciones y exige una investigación urgente al gobierno autonómico y además reclama que aclare cómo no se dio cuenta de este presunto fraude. ¿Cómo puede ser
que la Junta autorizara ese ERE y avalara la incorporación de estas 31 personas, 31 empleados que habían causado ya baja con anterioridad en la empresa y que, por tanto, estamos ante la existencia clara de un fraude que, evidentemente, la Junta no destapó, sino que avaló. En este sentido, el Popular ha afirmado que el Partido Socialista no tiene escrúpulos a la hora de haber hecho negocio con el dinero de los parados andaluces. Sanz además denuncia que ese asunto es de suma gravedad y que demuestra que no había ningún tipo de control. Que el Gobierno andaluz, por acción o por omisión, cada día es más responsable, partícipe, conocedor y avalista de un procedimiento fraudulento de incorporación de personas ajenas a la actividad profesional de la empresa, en este caso ya no estaban en la empresa, y que luego eran beneficiarios de ERES. Al parecer, según apunta la investigación, hay altos cargos del PSOE implicados en este ERE. El más destacado es el segundo teniente de alcalde y vicesecretario general del municipio, Francisco García Jiménez, que dejó oficialmente la dedicación exclusiva en el consistorio el pasado 13 de septiembre para volver a aparecer por la base, en la que había trabajado y así incorporarse al ERE, rubricado varios meses después. Pues no solo los populares piden explicaciones a Chávez y a Griñán, a quienes les acusan de tener responsabilidad directa en el caso Mercasevilla. También lo hace Izquierda Unida. Desde Coalición apuntan a que estamos ante un presunto nido de corrupción. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha anunciado que su partido llevará a los tribunales al gobierno andaluz si este no les envía los documentos solicitados en el Parlamento en relación con las tramitaciones de los expedientes de regulación de empleo por parte de la Consejería. Son las reacciones surgidas tras los hechos del pasado pleno del Parlamento andaluz, cuando quedaba rechazada con los únicos votos en contra del PSOE la celebración de una comisión de investigación solicitada por el Partido Popular sobre el caso Mercasevilla. José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, justificaba el rechazo a la comisión de investigación por considerarla de interés partidista y aseguraba que hay quienes ya han decidido las conclusiones de esta, subrayando que la comisión más garantista es la que tendrá lugar en los tribunales. Yo lo único que le puedo decir es que con este batiburrillo de falsedades lo que se está haciendo es, por parte de quienes no tienen ningún interés en conocer la verdad, emplear la difamación y la mentira como argumentos que entienden provechosos para sus intereses. Lo que yo le anticipo es que ya hay quienes han decidido sus conclusiones y quieren la comisión para llegar a ellas, aunque sean auténticos disparates, es decir, un altavoz para sus intereses partidistas. El presidente de los populares andaluces ha acusado a Griñán de tener responsabilidad directa en el caso al saltarse la legalidad administrativa durante la época en la que fue consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Usted, personalmente, transfirió fondos de la Consejería de Empleo al IFA, luego IDEA, para gastos de explotación. Gastos de explotación. Pues ese dinero para gastos de explotación se utilizaba para estos seres al margen de la legalidad administrativa. El IFA no podía conceder subvenciones, como tampoco lo podía hacer IDEA o IFA en el caso de la subvención a Massa. Por eso terminó la subvención en el Consejo de Gobierno presidido por el señor Chávez. ¿Usted tiene algo que decir acerca de esta cuestión? ¿Cómo ordenaba esas transferencias para gastos de explotación y terminaban donde terminaban? Aquí están las copias de sus órdenes de transferencia. Resulta claro que usted tiene una responsabilidad directa y no puede obviar la comisión de investigación. Por otro lado, el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha asegurado que el caso Mercasevilla ha sido la punta del iceberg de un presunto nido de corrupción, añadiendo que el presidente de la Junta está cercado por esta situación de irregularidades. Se ha convertido Mercasevilla, mejor dicho, yo diría en la punta de un iceberg fuerte, del manejo irregular sin control de fondos públicos. Y lo que comenzó como una denuncia de subvención de la Consejería de Empleo ha terminado en casi 45 ERES, donde participa la Junta de Andalucía, manchados,
salpicado de intrusos y salpicado de irregularidades. Yo diría que usted está cercado ahora mismo por la situación de irregularidades, de ilegalidades si quiere, pero vamos a dejarlo, irregularidades que hacen saltar las costuras del traje de su solvencia. Por lo tanto, la responsabilidad, señor presidente, ante la magnitud del escándalo, de demostrar que no hay nada de irregular o ilegal, de que no hay responsabilidad política, será de usted. Arenas ha anunciado que su partido convertirá los plenos en una comisión de investigación sobre este asunto, dedicándole todas las preguntas, interpelaciones, mociones y proposiciones no de ley ante la negativa de la Junta a que se investigue. Pues la polémica abierta en la Consejería de Empleo por el caso Mercasevilla y las irregularidades detectadas en varios expedientes de regulación de empleo ha salpicado de lleno a la provincia de Cádiz. Bajo sospecha, los expedientes de regulación de empleo llevados a cabo en Delfi, Altadis o Vicasa en Jerez o el complejo bodeguero Bellavista, entre otras. El Partido Popular ha tomado cartas en el asunto en Cádiz y ha puesto en diana al delegado provincial de empleo, Juan Bouza. Según el presidente provincial del Partido Popular, José Loaiza, la gestión económica de esta delegación ha sido nefasta en materia de ayudas, con deudas en planes de empleo y formación. Loaiza solicitará al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la Delegación de Empleo, así como pedirá los expedientes de regulación de empleo practicados en la provincia desde 2001, fecha en la que la Consejería de Empleo firmó un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía para excluir el control parlamentario los fondos que se han utilizado para los expedientes de regulación de empleo supuestamente fraudulentos. Aquí no se ha solucionado un conflicto laboral intentando preservar el empleo. Se han solucionado con prejubilaciones y con expedientes de regulación de empleo. Y hoy esos expedientes de regulación de empleo en esta provincia están bajo sospecha. Están bajo sospecha. Y ahora no sabemos si estos expedientes de regulación de empleo eran para salvar el empleo y para salvar a los trabajadores o para los negocios del Partido Socialista. Es así de claro. Y muy emocionada, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado de su enfermedad detectada en una revisión rutinaria ginecológica. Es por ello que Esperanza Aguirre ha anunciado que se retirará de la vida pública unos días de momento para comenzar a tratarse. En una breve intervención, la presidenta regional ha asegurado en plan genérico que el cáncer es una enfermedad igual de curable que las demás si se coge a tiempo. Quería decirles que en una revisión ginecológica ordinaria me ha sido encontrado un bulto que hay que quitar, que hay que operar. Por suerte, los médicos dan buen pronóstico, pero yo voy a desaparecer de la circulación unos días. Visiblemente emocionada, así anunciaba Esperanza Aguirre durante un acto su retiro temporal de la vida pública. Un cáncer de mama cogido a tiempo le obliga a ello. No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid lanzaba este mensaje positivo. El cáncer es una enfermedad igual de curable que las demás. Y hacía un llamamiento a todas las mujeres. Que todas las mujeres madrileñas hagan caso a sus ginecólogos, se hagan las revisiones y con ello puedan evitar, bueno, pues el que no sea cogido a tiempo en una revisión rutinaria, que es mi caso. Terminó su alocución con estas palabras y un emotivo abrazo de la alcaldesa de Torres de Alameda. Y espero que ustedes me deseen suerte. Gracias. Y cambiamos ahora de asunto. El déficit comercial español aumentó en 2010 el 4,2% respecto a 2009 y sumó 52.283 millones de euros debido fundamentalmente al incremento del déficit energético, que fue el responsable de casi todas las importaciones realizadas el año pasado. Aumenta el déficit comercial. Durante 2010 creció un 4,2% con respecto a 2009, hasta los 52.000 millones de euros. El incremento se debe sobre todo al precio de los productos de energía, cuya factura subió un 30%. Solamente en este año hemos pagado cerca de 6.000 millones de euros más por la subida del precio del petróleo en nuestras importaciones energéticas. Es decir, el aumento del precio del petróleo nos ha costado a España como país prácticamente el equivalente de toda la inversión en I+D+I pública.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha presentado las cifras de comercio exterior de 2010. Las exportaciones han crecido el 17%, hasta los 186.000 millones de euros. Se llega al nivel anterior a la crisis. El sector exterior se ha convertido, por tanto, en el 2010 en un claro vector de crecimiento económico y lo va a seguir siendo en el año 2011. Las importaciones también crecieron un 14%. Las empresas españolas compraron al exterior por valor de 238.000 millones de euros. Y los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación del caso Mariluz Cortés han mostrado su convencimiento de que el responsable de la muerte de la niña fue Santiago del Valle, quien en una declaración que hizo en Cuenca tras ser detenido asumió su vinculación a los hechos. Además, un agente asegura que Santiago del Valle estaba obsesionado con Mariluz. Los agentes de policía que investigaron el caso de Mariluz coinciden. El responsable de la muerte de la niña fue Santiago del Valle. En esta tercera sesión del juicio han prestado declaración varios de estos agentes. Algunos de ellos han destacado la obsesión que Santiago del Valle tenía por la niña. Una obsesión que, según varios testigos, le llevaron a pasar horas en la ventana viendo cómo los niños iban al colegio o a matricularse incluso en el mismo centro. Con respecto a su hermana Rosa del Valle, los agentes han declarado que podría haber participado en la desaparición de la menor, aunque al principio de la investigación colaboró con la policía. Cuando apareció el cadáver de la niña, su actitud cambió radicalmente. El juicio continuará este martes con el testimonio de 12 agentes de la policía científica que analizaron las muestras extraídas en distintos lugares y momentos de la investigación. Y un joven de 22 años se ha ahorcado colgándose de un puente sobre el canal de Guadalmellato en la zona de Tablero, en Córdoba, creyendo que había asesinado a su pareja, que la estranguló y dejó abandonada en el maletero de su coche. La policía ya le buscaba y le encontró colgado de un puente. Se suicidó en la creencia de que había matado a su novia, a la que abandonó anoche en el maletero de su coche en una zona de la ciudad de Córdoba donde vivían. Solo inconsciente, la joven consiguió liberarse, llegó a un hospital y denunció los hechos. El agresor, de 22 años, no esperó a que la justicia tomara parte en el asunto. Arrepentido o temeroso, se mató. Y el terremoto de 6,3 grados en la escala Richter que ha azotado el sur de Nueva Zelanda ha dejado al menos 65 víctimas mortales, según ha informado el primer ministro neozelandés John Key. Edificios de gran magnitud se han colapsado completamente, mientras que otros han quedado gravemente dañados. Un terremoto de 6,3 grados en la escala abierta de Richter ha causado daños en varios edificios de la ciudad de Christchurch. El temblor se produjo poco después del mediodía a 5 kilómetros del centro de la ciudad y a 4 kilómetros de profundidad, y fue seguido por una réplica de 4,5 grados 15 minutos más tarde. El pasado septiembre, un seísmo de 7,2 grados ya golpeó esa misma ciudad del sur de Nueva Zelanda y causó decenas de heridos e importantes daños en infraestructuras públicas y en edificios. Por ahora, la policía neozelandesa no ha confirmado el número de víctimas, pero sí ha adelantado que posiblemente haya muertos y heridos, principalmente personas que han quedado atrapadas en los escombros de casas como esta. Y la televisión estatal de Libia mostró esta noche cerca de 30 segundos en imágenes del líder libio Muammar el-Gaddafi, que afirmó que está en Trípoli. En imágenes, Gaddafi aparece bajo un paraguas dentro de un coche desvencijado en ruinas de unas casas en Trípoli. De momento es imposible confirmar con exactitud cuántos muertos ha dejado ya la respuesta de Gaddafi a las protestas. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy de urgencia para tratar la situación en Libia ante el dramático cariz que está tomando la revuelta. Imposible confirmar con exactitud cuántos muertos ha dejado ya la respuesta de Gaddafi a las protestas. Algunas fuentes elevan el número de víctimas hasta 600. Según testimonios de residentes en Trípoli, recogidos a través de Twitter, Facebook y por teléfono, los bombardeos de la aviación leal al presidente libio habrían dejado solo ayer más de 200 muertos.
En el este del país, sobre todo en Bengasi, la balanza parece inclinarse hacia el lado de los manifestantes que izaban ayer la bandera de la monarquía derrocada por el coronel Gaddafi hace 42 años. Gaddafi comparece en la televisión nacional para decir que está en Trípoli. Es su primera aparición desde el inicio de la revuelta y según la televisión libia las imágenes son de esta noche, del lunes, frente a uno de los palacios presidenciales. En la grabación, Gaddafi dice: estoy en Trípoli, no me he ido a Venezuela. Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. El anticiclón que se sitúa sobre la península confirma el buen tiempo en toda España. Solamente en el tercio superior de la península veremos algunas nubes con precipitaciones dispersas y localmente fuertes en algunos puntos. En el sur peninsular, cielos algo menos nubosos, sin posibilidad de precipitaciones. Y consagrados diseñadores se han dado cita en la cuarta jornada de Cibeles Fashion Week, que abría con un plato muy fuerte de la mano de Núria Sardá, la hija y heredera de la firma de Andrés Sardá que puso en marcha en 1962. Lencería colorista y alegre como la cultura latina que la ha inspirado, a la vez que delicada y sensual. Consagrados diseñadores se han dado cita hoy en la cuarta jornada de la Cibeles Fashion Week, que abría con un plato muy fuerte de la mano de Núria Sardá, la hija y heredera de la firma que Andrés Sardá puso en marcha en 1962. Lencería colorista y alegre como la cultura latina que la ha inspirado, a la vez que delicada y sensual. Pues es una colección que hemos preparado mirando a la mujer latinoamericana de los años 50, ¿no? Porque siempre veíamos más, siempre nos venía a la cabeza Grace Kelly, Hitchcock, y dices, ostras, pues también había una mujer muy potente entonces, muy fuerte. El toque romántico lo ponía a continuación la madrileña Alma Aguilar. Fascinada por la historia de un hotel que visitó en Mallorca, su colección Formentor y un fabuloso decorado acercaron la moda de los turistas que se alojaron en él allá por los años 50. Y como es un poco la época en la que me gusta trabajar desde siempre, era una colaboración que me pareció muy interesante y bueno, la hemos llevado a cabo. Entonces, al final vamos a ver prendas con un aire sofisticado, femeninas, muy románticas, menos hippies que otras veces. Miguel Palacio cerraba la mañana con dos líneas básicas en una misma colección, prendas muy ajustadas y muy minis por un lado y por otro maxi largos de aspecto algo masculino, una colección de la que Palacio extrae algún diseño como este que nos muestra y que formará parte del muestrario que la firma Josintropia pondrá a la venta el próximo otoño, fruto de la colaboración entre ambos. Feliz, pero feliz, porque primero me da posibilidad de hacer muchas más cosas y de hacerlas además sabiendo que pueden llegar a mucha más gente y con un precio súper competitivo. Un nuevo empujón para la carrera del diseñador y también un refuerzo para la imagen de la cadena de moda. Todo el glamour de la Fashion Week. Bueno, y nos vamos ahora con otro tema. Parecen dos niños con zapatos nuevos, un par de suertudos a los que les hubiera tocado la lotería. Pero Fernando Trueba y Javier Mariscal no son sino los orgullosos creadores de Chico y Rita, un film que llegará este viernes a nuestras pantallas. Chico y Rita se ambienta en La Habana de los años 40. Hay música, baile y sobre todo animación. Es la última película del cineasta Fernando Trueba, que aquí se une con el ilustrador Javier Mariscal para presentar un filme en el que han trabajado los últimos 7 años. Todavía me acuerdo de la emoción el día que llegó el primer plano ya acabado de todo con color y eso, entonces eso era como ¡guau! Y claro, pero eran unos segundos, ¿cuándo va a haber otro? ¿Sabes? Entonces tienes que tener una paciencia zen totalmente para la animación. Para Trueba es su primera película de animación y para Mariscal su primer largometraje. Un par de primeras veces que ha salido bastante bien. Sí, a los dos nos encanta la música y la verdad es que nos encanta cualquier tipo de música que sea buena o que te sorprende o que te emociona, ¿no? Grabada con actores reales, el filme narra la historia del pianista Chico y la cantante Rita, dos personalidades volcánicas que protagonizan una destructiva relación sentimental.
El personaje de Chico está inspirado en el músico cubano Bebo Valdés, aunque sus historias son distintas. Porque él se ha inspirado en Bebo para dibujarlo, y cada vez que toca el piano Chico, el que suena es Bebo, y la música de la película la mitad es de Bebo, pero la peripecia biográfica, la peripecia vital no es la misma, es casi contrapuesta, o sea, porque Chico vuelve a Cuba y llega justo el día que triunfa la revolución en la película, y Bebo estaba viviendo en Cuba y se fue después de la revolución. Chico y Rita llegará a las pantallas este viernes con un premio bajo el brazo, un Goya al mejor filme de animación. Y con esta apuesta nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del día.